Antes de que empiece el tambor, necesito decirte algo. Esto que estás a punto de escuchar no nació en ningún estudio de grabación. No nació frente a ninguna pantalla. Nació una noche de hace muchos años, al pie de un anciano que olía a tabaco y a tierra mojada, que me tomó la mano, me miró a los ojos y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Yaya, lo que te voy a contar no puede perderse. Y hoy, después de años de camino, de ceremonias, de preguntas y silencios y más preguntas, estoy aquí, frente a ti, cumpliendo la promesa que le hice a ese anciano y a todos los que vinieron antes de él. Quiero agradecer primero a los que no tienen nombre en ningún libro de historia, a los tamboreros que tocaron en secreto cuando el amo dormía, a las mujeres que cantaron bajito al oído de sus hijos para que no se perdiera la lengua de los abuelos, a los ancianos que eligieron a un joven, lo miraron a los ojos y dijeron: siéntate, que te voy a contar algo que no se puede perder. Gracias a ellos estamos aquí, tú y yo, esta noche. Y gracias a ti, que elegiste escuchar, que sentiste ese jalón inexplicable y en lugar de ignorarlo, lo seguiste. Eso no es casualidad. Nada en este camino lo es. Mi nombre es Yaya Nkisi Lumba Mpemba, y lo que vas a escuchar en este audiolibro son 77 tomos de conocimiento sagrado, 77 tomos de memorias, misterios y verdades de los pueblos que cruzaron el mar con el alma intacta. No es un libro de religión, no es un libro de magia, es un libro de memoria, de identidad, de reconocimiento. Es el libro que los viejos no pudieron escribir, porque escribir era peligroso, y que las nuevas generaciones necesitan para no empezar de cero. Aquí encontrarás ceremonias, cantos, secretos, recetas de la tierra, filosofía profunda disfrazada de historia simple, y el conocimiento de las grandes fuerzas del universo, contado como lo contaba el abuelo viejo, sin prisa, con sabor, con suspenso, con ese arte de hacer que quien escucha se olvide del tiempo. Este no es un audiolibro, es un viaje. Y los viajes de verdad siempre cambian a quien los hace. Una sola cosa te pido antes de que empiece el tambor. Una sola. Escucha con el corazón abierto, no con la mente que analiza, no con el ojo crítico que juzga, con esa parte de ti que sabe cosas que nunca te enseñaron, con esa memoria antigua que está despertando ahora mismo mientras me escuchas. ¿Estás listo? Entonces, prepárate, porque el tambor que nunca calla está a punto de sonar para ti. Nsala Malekún, bienvenido. Siéntate. Respira despacio. Cierra los ojos un momento. Lo que estás a punto de escuchar no lo aprendí en ningún libro. Lo aprendí sentada al pie de mi abuelo. En una noche que olía a tabaco y a tierra mojada, mientras él golpeaba despacio con los nudillos sobre la madera y me miraba con esos ojos que parecían venir de muy lejos, de mucho antes que él mismo. Me dijo: Yaya, lo que te voy a contar esta noche no puede perderse, no puede morirse conmigo, porque esto no es mío. Esto es de todos los que vinieron antes y de todos los que van a venir después. Yo tenía entonces la misma curiosidad que tú tienes ahora, ese jalón raro en el pecho, esa sensación de que algo importante está a punto de revelarse, ese escalofrío que no es miedo, sino reconocimiento.
Mi nombre es Yayan Kisilumban Pemba y lo que voy a contarte esta noche es el tambor que nunca calla. Porque hay un tambor, mi hermano, mi hermana, que no está hecho de madera ni de cuero. Ese tambor está hecho de memoria, de sangre, de todo lo que los viejos guardaron aquí adentro, en el pecho, cuando no podían guardarlo en ningún otro lugar. Y ese tambor nunca paró de sonar, ni cuando los encadenaron, ni cuando les quitaron el nombre, ni cuando les prohibieron la lengua. Ese tambor siguió sonando, bajito, bajito, pasando de boca en oído, de abuelo en nieto, de iniciado en iniciado, hasta llegar a nosotros, hasta llegar a ti esta noche. ¿Estás listo? Porque lo que viene no es entretenimiento. Lo que viene es un viaje. Y los viajes de verdad siempre cambian a quien los hace. Antes de que yo te cuente cualquier otra cosa, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que los viejos decían siempre al principio, antes de hablar de santos, antes de hablar de prendas, antes de hablar de monte o de muertos. Me decía mi abuelo, con esa voz grave que todavía escucho cuando cierro los ojos: muchacha, para entender todo lo demás, primero tienes que entender el tambor. No el instrumento, no la madera y el cuero, el tambor como concepto, como filosofía, como forma de ver el mundo. ¿Por qué le tuvieron tanto miedo al tambor? Piénsalo. En los tiempos en que nuestros ancestros cruzaron el mar encadenados, con todo quitado, el nombre quitado, la familia quitada, la tierra quitada, hubo algo que no pudieron quitarles, algo que no tiene peso, algo que no ocupa espacio, algo que no se puede ver, ni tocar, ni confiscar: la memoria del ritmo. Y cuando esos hombres y esas mujeres encontraban una caja de madera, o una lata vacía, o simplemente sus propias manos golpeando sobre sus propias rodillas, algo pasaba entre ellos, que los amos no podían controlar. Los ojos se les iluminaban de una manera diferente, los cuerpos reaccionaban, como si recordaran algo que la mente había olvidado, pero el alma no. Porque el ritmo habla un idioma más viejo que cualquier palabra, más viejo que cualquier religión, más viejo que cualquier frontera entre países o entre mundos. Y ese idioma decía cosas muy concretas. Decía: aquí estoy. Decía: no estoy solo. Decía: los que se fueron antes de mí todavía están conmigo. Por eso les tuvieron miedo, porque entendieron, aunque tarde, que esos ritmos no eran música, eran comunicación, eran llamadas, eran puertas que se abrían entre este mundo y el otro. Y una vez que el amo entendió eso, prohibió, castigó, persiguió. Pero ya era tarde, mi amor, ya era demasiado tarde, porque la semilla ya estaba en la tierra, y lo que está en la tierra no hay poder humano que lo arranque para siempre. Esto que te estoy contando no es historia muerta, es historia viva. Es tu historia. Es la historia de cada uno de nosotros que en algún momento sintió ese jalón inexplicable hacia estas tradiciones. Ese llamado que viene de más adentro que la curiosidad, que viene de más atrás que el nacimiento propio. Hay algo que los viejos sabían y que muy poca gente entiende hoy en día. Decían que las tradiciones no las escoge la persona. La persona es escogida por las tradiciones. Tú no llegaste aquí por accidente, mi hermano, mi hermana. Llegaste aquí porque algo en ti, algo muy antiguo, te trajo. Y yo estoy aquí para contarte lo que me contaron a mí, de boca a oído, como siempre fue, como siempre debe ser. El tambor que nunca calla,
acaba de empezar a sonar para ti. Ahora bien, antes de que sigamos, necesito que entiendas algo sobre cómo voy a contarte todo esto. Mi abuelo no me enseñó con libros, no me enseñó con exámenes, no me enseñó con fechas ni con nombres difíciles que uno tiene que memorizar y repetir como loro. Mi abuelo me enseñó como enseñaban los viejos de verdad, con historias, con preguntas, con silencios que decían más que las palabras. Y una noche me preguntó algo que yo no esperaba. Me dijo, Yaya, ¿tú sabes por qué el tambor es sagrado? Yo tenía mis ideas. Le dije lo que cualquier muchacha diría, porque llama a los espíritus. Él me miró, esa mirada larga que tenía, de los que han vivido mucho y aprendido más. Y me dijo, no, Yaya, el tambor no llama a los espíritus. El tambor le recuerda a los vivos que los espíritus existen. Guarda eso, guárdalo aquí adentro, porque esa diferencia pequeña que parece no importar, es la diferencia entre alguien que practica una religión y alguien que vive una cosmovisión. Una religión te dice, hay fuerzas superiores. Una cosmovisión te dice, tú eres parte de esas fuerzas. ¿Entiendes la diferencia? En una, tú le rezas a algo que está lejos. En la otra, tú te reconoces como parte de algo que nunca estuvo lejos, que siempre estuvo aquí, dentro de ti, en tu sangre, en tu memoria, en el ritmo de tu propio corazón. Eso es lo que el tambor le recuerda al cuerpo. Eso es lo que los viejos sabían cuando tocaban. No estaban llamando a nadie de afuera. Estaban despertando algo que ya estaba adentro. Déjame contarte ahora de dónde viene todo esto. No la versión simplificada, no la versión que se enseña en 2 minutos, la versión larga, la versión completa, la versión que merece ser escuchada con los ojos cerrados y el corazón abierto. Hubo un pueblo magnífico, que vivía en el corazón de África, en esa tierra enorme y antigua que los viejos llamaban Nkita. Un pueblo que tenía sus propios dioses, sus propias leyes, su propio idioma del universo. Lo llamaron Bantú. Y esa palabra no significa raza, ni tribu, ni grupo. Esa palabra significa personas. Simplemente personas. Porque ellos entendían algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. Que la humanidad no está dividida en superiores e inferiores. Que no hay sangre más sagrada que otra. Que todos los que respiran merecen ser llamados personas. Estos pueblos bantú, a lo largo de generaciones y generaciones, desarrollaron un sistema de conocimiento tan sofisticado, tan profundo, tan completo, que cuando los estudiosos de Europa llegaron a conocerlo siglos después, no podían creer que viniera de donde venía. Porque en su ignorancia, en su arrogancia, habían decidido que la sabiduría solo podía venir de ciertos lugares. Y África no era uno de ellos. Qué equivocados estaban. Y dentro de toda esa sabiduría bantú, dentro de todo ese universo de conocimiento, había una rama que brillaba con luz propia. Una tradición que se desarrolló principalmente en el Reino del Congo, en esas tierras que hoy conocemos como la República Democrática del Congo, Angola y una parte de Gabón.
una tradición que cruzó el océano encadenada, sobrevivió lo inimaginable y floreció en la isla de Cuba con una fuerza que nadie, absolutamente nadie, había podido anticipar. Esa tradición es lo que hoy conocemos como el palomonte, el palo mayombe, la regla conga o simplemente el palo. Y hay algo que muy poca gente sabe que yo voy a contarte esta noche. El palo no llegó a Cuba roto, no llegó fragmentado, no llegó como pedacitos de una tradición destruida que hubo que reconstruir desde cero. El palo llegó vivo, llegó completo en lo esencial, llegó con su filosofía intacta, con su cosmología intacta, con su forma de entender el universo intacta. ¿Cómo fue posible eso? Porque los que lo cargaron aquí adentro. No en maletas, no en libros. Lo cargaron en la memoria, en los cantos, en los ritmos, en los gestos rituales que el cuerpo aprende y que ninguna cadena puede quitar. Piensa en el nivel de compromiso que eso requiere. Piensa en la disciplina. Piensa en el amor inmenso que esa gente tenía por su tradición, para preservarla en las condiciones más inhumanas que uno pueda imaginar. Eso no es fanatismo. Eso no es superstición. Eso es resistencia. Es dignidad. Es la negativa absoluta a dejar que te quiten el alma, aunque te hayan quitado todo lo demás. Y de esa resistencia, de esa dignidad indomable, nacieron los grandes maestros de Cuba, los tatas, las yayas, los que sabían, los que guardaron, los que transmitieron, de boca a oído, como siempre fue. Y hoy, esta noche, yo soy el puente, entre ellos y tú. ¿Sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Que lo que voy a contarte ahora no lo puedes encontrar en ninguna biblioteca del mundo. No está en internet. No está en ningún doctorado universitario. Está aquí, en esta voz, que viene de muy atrás. Hablemos del cajón. Ese instrumento humilde, esa caja de madera que cualquier carpintero haría en una tarde, que se convirtió en la herramienta espiritual más poderosa que cruzó el océano. ¿Por qué el cajón y no otro instrumento? Esa pregunta me la hice yo también una noche, sentada con mi abuelo, mientras él tallaba despacio con el cuchillo y no me miraba. Porque los viejos, cuando van a decir algo importante, primero fingen que están haciendo otra cosa. Me dijo así, sin levantar los ojos del trabajo: el cajón no lo escogieron los nuestros, Yaya. El cajón fue lo único que les dejaron tener. Piensa en eso. Les quitaron todo: la tierra, el nombre, la familia, el idioma. Pero una caja de madera, eso sí podían tenerlo. Porque el amo veía madera y nuestros ancestros veían un altar portátil. ¿Y qué hacían con ese cajón exactamente? Dos cosas fundamentales que hay que entender por separado, porque aunque usan el mismo instrumento, no son lo mismo, no se mezclan, no se confunden, y el que no sabe la diferencia se nota enseguida. La primera es el toque espiritual, que los venezolanos, los cubanos, los brasileños,
Todos los pueblos donde floreció esta semilla africana a veces llaman de maneras distintas, pero la esencia es la misma. El toque espiritual es la música, los cantos, los ritmos que se hacen para los espíritus que acompañan a las personas, no para las grandes entidades, no para los empungos, no todavía. Para los muertos familiares, para los guías, para las corrientes espirituales que caminan con uno desde antes de nacer. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe y que cuando lo entiende, todo lo demás cobra sentido. Antes de cualquier ceremonia, antes de pedir cualquier cosa, antes de abrir cualquier puerta espiritual, hay que preparar el espacio. Y preparar el espacio significa una cosa por encima de todas las demás: atender a los muertos primero. ¿Por qué primero los muertos? Mi abuelo me explicó esto con una imagen que nunca se me olvidó. Me dijo: imagínate que tú llegas a una casa, y en esa casa viven el abuelo, los padres y los hijos. ¿A quién saludas primero? Yo le dije: al abuelo. Exacto, me dijo, porque el abuelo es el que sabe más, el que vivió más, el que sostiene a toda la familia aunque ya no lo veamos caminar. Así son los muertos en estas tradiciones. No son un recuerdo, no son una foto en la pared, son la columna vertebral de todo lo que existe en el mundo espiritual. Y hay una frase que se repite en estas tradiciones con tanta frecuencia que uno la aprende desde el primer día y entre más la entiende, más profunda se vuelve. El muerto parió al santo. ¿Qué significa eso? Significa que todas las grandes entidades espirituales, todos los empungos poderosos que existen en esta tradición, todos los que reciben cantos y ofrendas y ceremonias, fueron en algún momento seres humanos. Personas que caminaron esta tierra, que comieron y durmieron, que amaron y sufrieron, que se equivocaron y se levantaron, que tuvieron una misión tan grande, tan perfectamente cumplida, que al morir no regresaron al ciclo ordinario, se transformaron. Y eso, mi hermano, mi hermana, cambia todo, porque significa que lo sagrado no está lejano, no está en algún cielo inalcanzable. Lo sagrado pasó por aquí, caminó esta misma tierra, respiró este mismo aire y dejó un camino para que nosotros lo siguiéramos. Pero antes de llegar a los grandes, antes de hablar de Sarabanda, de Lucero Mundo, de Madre de Agua, hay que honrar a los que los hicieron posibles, los muertos, los ancestros, los que se fueron primero y que desde donde están sostienen todo lo que viene después. Y ahora que entiendes eso, podemos empezar a hablar de verdad. Ahora sí, ahora que ya sabes por qué el muerto es primero, te voy a contar cómo se le atiende. Porque no es complicado, pero tiene su ciencia. Y el que lo hace mal, se nota. En cada casa donde se practica esta tradición hay un espacio sagrado, un espacio que no es para los vivos, un espacio que se prepara con cuidado, con respeto, con amor. Ese espacio se llama la bóveda espiritual. ¿Y qué es la bóveda? No es un cuarto misterioso lleno de humo y calaveras como en las películas. El cine nos ha hecho mucho daño con eso. La bóveda es un altar limpio, un altar de luz. Y en ese altar hay algo que parece muy sencillo, pero que carga un significado enorme. Hay vasos de agua. El agua, mi amor, es el elemento más sagrado de estas tradiciones. No el fuego, no la tierra, el agua. Porque el agua no miente, el agua recibe, el agua transmite. El agua es el puente perfecto entre el mundo de los que respiran y el mundo de los que ya cambiaron de forma. Por eso cada espíritu que se atiende tiene su vaso de agua, para que tenga dónde descansar, para que tenga dónde ser visto, para que sepa que no fue olvidado. Y hay vasos específicos, uno para los muertos familiares, los que tuvieron nombre en esta tierra, los que uno conoció o los que no conoció pero que están en la sangre. Otro para los guías espirituales, esas presencias que acompañan a cada persona desde antes de nacer, que no siempre son familiares, que a veces son almas que eligieron caminar contigo porque tu misión y la de ellos van en la misma dirección. ¿Y el crucifijo? Porque en la bóveda siempre hay un crucifijo. Y muchos se preguntan, ¿esto es cristiano entonces? Mi abuelo sonreía cuando le hacían esa pregunta. Sonreía con esa paciencia de los que saben que tienen toda la vida para explicar. Y decía, la cruz no es de los cristianos, muchacho. La cruz es de todo el mundo. Porque la cruz, en estas tradiciones, no representa el sufrimiento de ningún santo. La cruz representa el cruce de los caminos, la intersección, el punto donde se encuentran el mundo de aquí con el mundo de allá.
el eje vertical que va de la tierra al cielo, el eje horizontal que va del pasado al futuro. Y en el centro de ese cruce, exactamente en el centro, estamos nosotros. ¿Ves cómo cambia todo cuando uno entiende el símbolo de verdad? No como te lo enseñaron en la escuela, sino como lo entendían los viejos que sabían. Ahora bien, la bóveda no se improvisa. La bóveda se construye, se investiga, se consulta. Porque antes de poner un vaso de agua para un muerto, hay que saber quién es ese muerto, cómo se llamaba, qué le gustaba, qué necesita ahora. Y muchas personas llegan a esta tradición sin saber nada de sus muertos, sin conocer a sus bisabuelos, sin saber de dónde venían. Y los viejos decían que eso no era ignorancia, era una herida que el trabajo espiritual viene a sanar. Porque uno no puede relacionarse bien con lo que no conoce y no puede protegerse de lo que no entiende. Por eso el primer paso en este camino siempre es el mismo. Conoce a tus muertos. Y cuando uno empieza ese proceso, algo curioso pasa. Cosas que no tenían explicación empiezan a tenerla. Miedos sin nombre tienen origen. Talentos que uno no sabe de dónde le vinieron tienen cara, tienen historia. Porque tú no empezaste contigo. Tú eres el último eslabón visible de una cadena que viene de muy lejos. Y esa cadena no se rompió cuando tus ancestros cruzaron el mar. No se rompió cuando les cambiaron el nombre. No se rompió cuando prohibieron sus tradiciones. Esa cadena sigue entera. Y cada vez que alguien enciende una vela frente a un vaso de agua y dice en voz alta el nombre de un ancestro que casi nadie recuerda, esa cadena se hace más fuerte. Ese eslabón perdido vuelve a brillar. Eso es lo que hace la bóveda. No es magia de película. Es algo mucho más poderoso que cualquier magia de película. Es memoria, es gratitud. Es la declaración más poderosa que un ser humano puede hacer. Yo te recuerdo. Yo sé que existes. Yo sé que me cuidas. Y cuando los muertos escuchan eso, cuando sienten que no fueron olvidados, mi amor, ahí sí se mueve el mundo. Pero hay algo más que necesitas saber sobre cómo se prepara la bóveda, sobre qué se le ofrece, sobre cómo se habla con los que están del otro lado. Y eso te lo cuento en el siguiente fragmento. No te me vayas, que lo mejor apenas está empezando. Entonces, ¿qué se le ofrece a los muertos? Esta es una de las preguntas que más me hacen, y la respuesta es más simple de lo que la gente cree. Aunque como todo en esta tradición, detrás de lo simple, hay una profundidad que te puede tener pensando años. Los muertos comen antes que todos, antes que el Eguá, antes que Sarabanda, antes que cualquier entidad grande y poderosa. Y lo que se les ofrece es lo más sencillo del mundo. Agua fresca, café, aguardiente, tabaco, pan. Y si uno sabe qué le gustaba comer al difunto cuando vivía, eso también. ¿Y la sal? Aquí viene algo que mucha gente no sabe. A ciertos muertos no se les da sal. Mi abuelo me explicó eso una tarde. Me dijo, la sal es del mundo de los vivos, Yaya. Es lo que preserva la carne, lo que mantiene las cosas en este mundo. Y hay muertos que ya terminaron con este mundo. Ya no necesitan lo que preserva. Ya están del otro lado, completos. Eso me quedó grabado para siempre, porque dice todo sobre cómo estas tradiciones entienden la muerte. No como una pérdida, no como un castigo, como una llegada. Ahora bien, las ofrendas no se ponen en cualquier lugar. Y aquí viene algo que sorprende a mucha gente que viene de otras tradiciones. La comida de los muertos, en muchas casas, no se pone adentro, se pone afuera. Porque los muertos no viven en la sala, no viven en el cuarto. Los muertos viven en el umbral, en el cruce, en el espacio entre adentro y afuera. Por eso su comida se coloca en el patio, en el jardín, en ese espacio liminal que no es del todo la calle, pero tampoco es del todo la casa. Y cuando se coloca esa ofrenda, no se pone en silencio. Se habla, se nombra, se dice en voz alta quién es esa ofrenda,
para quién es y por qué se está dando. Porque los muertos no adivinan, igual que los vivos, necesitan que les digan las cosas claramente. Y después de poner la ofrenda, se pregunta. ¿Cómo se pregunta a los muertos si recibieron? Con el coco. El coco es uno de los oráculos más antiguos de estas tradiciones. 4 pedazos de coco fresco, tirados al suelo, y según como caigan, hablan los muertos. Si caen con la parte blanca hacia arriba, bien. Si caen de otra manera, hay que ajustar algo, preguntar más, escuchar más. La sabiduría de ese sistema es enorme, porque te obliga a no asumir, te obliga a verificar, te obliga a mantener un diálogo real, no un monólogo disfrazado de oración. ¿Cuánta diferencia hay entre rezarle a algo y hablar con algo? Pero hay algo más que quiero contarte sobre los muertos, algo que los viejos sabían y que en el mundo moderno casi nadie entiende. No todos los muertos son iguales. Hay muertos que se fueron en paz, que cumplieron su misión, que dejaron bien atadas todas las cuerdas de su vida. Esos muertos descansan, y cuando se les llama, vienen con luz, con consejo, con la serenidad de los que ya saben cómo termina la historia. Y hay muertos que se fueron mal, con deudas pendientes, con rencores sin resolver, con cosas que dijeron que no debían, o cosas que callaron que debían haber dicho. Esos muertos no descansan tan fácil, y a veces regresan. No como en las películas de terror, no con sábanas blancas ni cadenas arrastrándose. Regresan de maneras más sutiles, en sueños recurrentes, en sensaciones inexplicables, en patrones que se repiten en la familia, generación tras generación, como si algo estuviera esperando ser resuelto. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese patrón que se repite, ese problema que parece llegar siempre de la misma manera, ese límite invisible que nadie en tu familia ha podido cruzar. Los viejos tenían un nombre para eso. Lo llamaban deuda del muerto. Y la manera de saldarla no es con miedo, no es huyendo, es exactamente al revés. Es acercándose, es nombrando, es sentarse frente a la bóveda, encender una vela, poner un vaso de agua limpia y decir en voz alta, yo sé que estás ahí. Yo sé que algo quedó sin resolver. Yo estoy aquí. Dime qué necesitas. Y entonces, escuchar. Eso suena sencillo, y en cierta manera lo es, pero requiere algo que en el mundo moderno cada vez es más escaso. Requiere silencio, requiere paciencia, requiere la humildad de admitir que hay fuerzas más antiguas que nosotros, que saben cosas que nosotros no sabemos y que merecen ser escuchadas. Y esa humildad, paradójicamente, es lo que más poder te da. Ahora sí estamos listos para hablar de algo que me apasiona especialmente, algo que está en el corazón de toda esta tradición, algo sin lo cual nada de lo demás funciona. El gran arquitecto del universo Congo, el que lo hizo todo, el que lo ve todo, el que nunca se fue del todo, aunque parezca que sí. Nzambi. No te me vayas, que esto te va a cambiar la manera de entender a Dios. Nzambi. Ese nombre que los viejos congos pronunciaban bajito, casi con vergüenza de decirlo muy fuerte, como si nombrarlo demasiado alto fuera una falta de respeto. Y yo le pregunté a mi abuelo una vez, ¿por qué no se le reza directamente a Nzambi? ¿Por qué no hay templo para él? ¿Por qué no hay ceremonia específica en su honor? Mi abuelo dejó lo que estaba haciendo, me miró y me dijo algo que me dejó callada por un buen rato. ¿Tú le enciendes una vela al aire para que el aire exista? Ahí está todo. Nzambi no necesita culto especial, porque Nzambi está en todo. No es un Dios que vive en algún templo esperando que lo vengan a visitar. No es un Dios que se enoja si no le rezas el jueves. No es un Dios que necesita que lo convenzan de existir. Nzambi
es la existencia misma, el creador de todo lo que hay, lo que hubo y lo que habrá. Desde la hormiga más pequeña que camina sin que nadie la vea, hasta la estrella más lejana que ningún telescopio ha encontrado todavía. Todo, absolutamente todo, salió de sus manos. Y hay una frase que los viejos congos usaban para describir eso. Una frase que cuando uno la escucha bien, se le eriza la piel. Es obra de Nzambi, desde lo más chiquito a lo más grande. Lo más duro, lo más blando, y lo que no se agarra, el aire, el fuego, el pensamiento. El pensamiento. ¿Ves eso? Hasta el pensamiento es obra de Nzambi. Ese pensamiento que tienes ahora mismo, mientras me escuchas, mientras procesas estas palabras, eso también es su obra. Difícil ponerle un templo a eso, difícil ponerle un día específico de la semana. Y sin embargo, Nzambi no está ausente, no está desconectado. Los viejos decían que después de crear todo, se retiró. Se fue al fondo del cielo, al lugar donde ningún avión llega. Pero que se haya retirado no significa que no mire. Al contrario, los viejos decían que Nzambi percibe una hormiga en la noche. ¿Puedes imaginarte eso? Una inteligencia tan vasta, tan infinitamente atenta, que no pierde de vista el movimiento de una hormiga en la oscuridad. Y al mismo tiempo sostiene galaxias, mueve océanos, decide el destino de las almas. Eso es Nzambi. No el Dios severo que te castiga por equivocarte, no el Dios distante que no escucha, el Dios que está tan adentro de todo que rendirle culto sería como rendirle culto al latido de tu propio corazón. Y sin embargo, hay momentos en que todo se pone tan oscuro, tan difícil, tan sin salida, que no hay empungo que alcance, no hay prenda que resuelva, no hay ceremonia que llegue tan hondo. Y en esos momentos, los viejos congos levantaban los ojos al cielo, no con desesperación, con una calma extraña, con la calma de los que saben que hay algo más grande que cualquier problema. Y decían, Nzambi arriba, Nzambi abajo, Nzambi a los cuatro costados. Y eso era suficiente. Esa frase no es un rezo, no es una petición, es una declaración. Es la manera más antigua de decir, tú lo ves todo, tú estás en todo, tú me sostienes. Y los viejos sabían algo que nosotros a veces olvidamos, que cuando uno reconoce eso de verdad, no como concepto intelectual, sino como experiencia real, algo se acomoda adentro. Algo que estaba tenso, se suelta. Algo que estaba asustado, respira. Porque si Nzambi percibe una hormiga en la noche, imagínate cuánto te ve a ti. Ahora bien, Nzambi creó todo, pero no gobierna todo directamente, porque la creación es tan grande, tan compleja, que tiene sus propias fuerzas que la mantienen en equilibrio, sus propios intermediarios, sus propios ministros del universo. Y aquí es donde entra algo que hace única a esta tradición, algo que la distingue de otras religiones, algo que cuando uno lo entiende, entiende por qué esta cosmovisión sobrevivió todo lo que sobrevivió. En el universo Congo hay fuerzas, grandes fuerzas, fuerzas que gobiernan el rayo, el hierro, el agua, el monte, la muerte, los caminos. Fuerzas que no son dioses inventados por la imaginación humana, sino expresiones de las leyes naturales del universo, personificadas. Y esas fuerzas tienen nombres, tienen carácter, tienen lo que les gusta y lo que no les gusta, tienen su manera de comunicarse con los humanos y su manera de ser honradas. Se llaman los empungos. Y sin embargo, Nzambi no está ausente, no está desconectado. Los viejos decían que después de crear todo, se retiró. Se fue al fondo del cielo, al lugar donde ningún avión llega. Pero que se haya retirado no significa que no mire. Al contrario, los viejos decían que Nzambi percibe una hormiga en la noche. ¿Puedes imaginarte eso? Una inteligencia tan vasta, tan infinitamente atenta, que no pierde de vista el movimiento de una hormiga en la oscuridad. Y al mismo tiempo sostiene galaxias, mueve océanos,
decide el destino de las almas. Eso es Ensambi. No el Dios severo que te castiga por equivocarte, no el Dios distante que no escucha, el Dios que está tan adentro de todo que rendirle culto sería como rendirle culto al latido de tu propio corazón. Y sin embargo, hay momentos en que todo se pone tan oscuro, tan difícil, tan sin salida, que no hay empungo que alcance, no hay prenda que resuelva, no hay ceremonia que llegue tan hondo. Y en esos momentos, los viejos congos levantaban los ojos al cielo, no con desesperación, con una calma extraña, con la calma de los que saben que hay algo más grande que cualquier problema. Y decían, Ensambi arriba, Ensambi abajo, Ensambi a los 4 costados. Y eso era suficiente. Esa frase no es un rezo, no es una petición, es una declaración. Es la manera más antigua de decir, tú lo ves todo, tú estás en todo, tú me sostienes. Y los viejos sabían algo que nosotros a veces olvidamos, que cuando uno reconoce eso de verdad, no como concepto intelectual, sino como experiencia real, algo se acomoda adentro. Algo que estaba tenso, se suelta. Algo que estaba asustado, respira. Porque si Ensambi percibe una hormiga en la noche, imagínate cuánto te ve a ti. Ahora bien, Ensambi creó todo, pero no gobierna todo directamente, porque la creación es tan grande, tan compleja, que tiene sus propias fuerzas que la mantienen en equilibrio, sus propios intermediarios, sus propios ministros del universo. Y aquí es donde entra algo que hace única a esta tradición, algo que la distingue de otras religiones, algo que cuando uno lo entiende, entiende por qué esta cosmovisión sobrevivió todo lo que sobrevivió. En el universo Congo hay fuerzas, grandes fuerzas, fuerzas que gobiernan el rayo, el hierro, el agua, el monte, la muerte, los caminos. Fuerzas que no son dioses inventados por la imaginación humana, sino expresiones de las leyes naturales del universo, personificadas. Y esas fuerzas tienen nombres, tienen carácter, tienen lo que les gusta y lo que no les gusta, tienen su manera de comunicarse con los humanos y su manera de ser honradas. Se llaman los empungos. Sarabanda, el señor del hierro, del trabajo, de la fuerza bruta que abre camino. Lucero, mundo, el dueño de los caminos, de los cruces, de las puertas entre mundos. Madre de agua, la señora de los ríos, del amor, de la dulzura que sana lo que el tiempo no pudo. Tiembla tierra, el que sacude los cimientos, el que recuerda que nada es permanente y que en esa impermanencia hay una libertad enorme. Cada uno con su dominio, cada uno con su enseñanza, cada uno con su manera de aparecer en la vida de los humanos cuando se les necesita. Y lo hermoso de este sistema, lo verdaderamente hermoso, es que no es una jerarquía rígida donde unos son más importantes que otros. Es un ecosistema. Cada fuerza necesita a las demás. El rayo necesita al hierro. El camino necesita la luz. El amor necesita la muerte para ser urgente. Igual que la naturaleza, porque eso es exactamente lo que es. La naturaleza, con cara, con nombre, con personalidad. Y todo esto, todo este universo de fuerzas y misterios, se comunica con el mundo de los humanos a través de algo que ya conoces, a través del tambor, a través del canto, a través de los rituales que los viejos preservaron con su vida para que nosotros pudiéramos estar aquí esta noche, aprendiendo, recordando, despertando. Y en el próximo fragmento te voy a contar algo sobre Sarabanda que muy pocos se atreven a contar así, con esta claridad y con este sabor. No te me vayas, que lo que viene vale cada segundo que llevas escuchando. Sarabanda, ese nombre que cuando se pronuncia en una ceremonia de verdad, el aire cambia, la temperatura cambia. Hasta los que no saben nada sienten algo. Y yo voy a contarte quién es Sarabanda de verdad. No la versión simplificada, no la versión mezclada con otros sistemas que a veces confunde más de lo que enseña. La versión que mi abuelo me contó, una noche que olía a hierro y a monte. Sarabanda es el mpungo del hierro. Pero eso no significa que sea simplemente el dueño de los cuchillos y las herramientas. Eso sería quedarse en la superficie. Sarabanda es la fuerza que corta, la fuerza que abre paso donde no hay paso, la fuerza que dice, este obstáculo no es permanente, este muro que parece infranqueable tiene un punto débil y yo lo voy a encontrar.
Por eso Sarabanda es el mpungo de los guerreros, de los trabajadores, de los que no se rinden, de los que cuando la vida les cierra una puerta, buscan la ventana, y si no hay ventana, hacen un hueco en la pared. Mi abuelo tenía una prenda de Sarabanda, y yo la vi de niña. Era una cazuela de hierro, negra por años de trabajo, llena de cosas que no voy a describir todas esta noche. Pero lo que sí recuerdo es que cuando mi abuelo se paraba frente a ella, algo cambiaba en él. La espalda se le enderezaba, la voz se le ponía más grave todavía, y los ojos se le ponían de otro color. No de miedo, de respeto. ¿Y qué diferencia hay entre miedo y respeto? Esa pregunta me la hice yo también, y mi abuelo me la respondió con una imagen perfecta. El miedo te paraliza, el respeto te hace mejor. El miedo te aleja de las cosas poderosas, el respeto te enseña a caminar cerca de ellas sin quemarte. Y Sarabanda requiere respeto, no porque sea cruel, no porque castigue sin razón, sino porque la fuerza que corta, si no se maneja con cuidado, no distingue entre lo que debe cortar y lo que no debe. Como el machete, en manos de alguien que sabe, abre camino en la manigua, cultiva, construye. En manos de alguien que no sabe, o peor, en manos de alguien que tiene mala intención, daña. Esa es la filosofía detrás de cada empungo. No son fuerzas buenas ni malas en sí mismas, son fuerzas neutrales que responden a la intención y la preparación de quien las convoca. Y para convocar a Sarabanda, para llamarlo de verdad, no alcanza con saber su nombre, no alcanza con tener una cazuela de hierro en la casa, no alcanza con repetir los cantos si uno no sabe lo que está cantando. Hay que estar preparado, hay que estar iniciado, hay que tener un padrino o una madrina que haya caminado ese camino antes y que conozca los protocolos, que sepa qué se le ofrece a Sarabanda, cuándo se le llama, cómo se le habla y sobre todo, cuándo es mejor no molestarlo. Porque sí, hay momentos en que Sarabanda no quiere ser interrumpido y los que no saben eso aprenden de la manera difícil. Ahora bien, hay algo sobre Sarabanda que muy poca gente cuenta y que yo voy a contarte esta noche porque creo que es fundamental para entender no solo a este empungo, sino a toda la tradición. Sarabanda no llegó a Cuba con ese nombre. En África, en la tierra de los bantú, esta fuerza tenía otros nombres, otras formas, otras maneras de manifestarse, y cuando cruzó el océano, cuando llegó a Cuba mezclado con otras tradiciones, con la santería, con el espiritismo, fue adquiriendo capas. ¿Es eso malo? ¿La mezcla corrompe la tradición? Mi abuelo me enseñó a pensar eso diferente. Me dijo, Yaya, el río que no recibe afluentes se seca. Una tradición que no puede absorber la realidad que la rodea se vuelve museo. Pero hay una diferencia enorme entre una tradición que evoluciona porque así es la vida y una tradición que se diluye porque nadie tomó el trabajo de entenderla bien. Y esa diferencia está en el conocimiento. El que sabe puede innovar sin perder la esencia. El que no sabe cree que está innovando, pero en realidad está improvisando. Y la improvisación espiritual tiene consecuencias. Por eso estos libros, por eso esta voz, por eso esta noche que estamos pasando juntos. Para que el conocimiento no se pierda, para que la próxima generación tenga dónde buscar, para que cuando alguien sienta ese jalón inexplicable hacia esta tradición, encuentre una puerta abierta y no una pared. Porque mi abuelo me dijo algo la última noche que hablamos de verdad, una noche que yo ya sabía que era de las últimas. Me tomó la mano y me miró con esos ojos que venían de tan lejos y me dijo, Yaya, yo te enseñé todo lo que sé, pero lo que tú hagas con eso ya no depende de mí. Depende de si tú entiendes que esto no es tuyo, que esto te fue prestado y que la única manera de pagarlo es pasándolo. Pasándolo. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo esta noche, lo que hacemos juntos en cada fragmento de este libro, pasar el conocimiento, de boca a oído, como siempre fue, como siempre debe ser. Y en el próximo fragmento vamos a hablar de algo que a mí me parece
de los más fascinantes de toda esta tradición. Algo que los de afuera nunca entienden bien. Algo que los de adentro a veces olvidan explicar. El cajón. El toque espiritual. ¿Cómo se prepara una ceremonia de verdad? ¿Qué se necesita? ¿Quién puede hacerla? ¿Y qué pasa cuando se hace bien? No te me vayas, que esto que viene es de las cosas que uno escucha y no puede dejar de escuchar. El cajón. Esa caja de madera que los amos dejaron tener porque pensaron que era entretenimiento. Qué equivocados estaban. Déjame pintarte una imagen. Una noche en Cuba, no sé exactamente en qué año. No importa el año. Lo que importa es la escena. Una casa pequeña, patio de tierra, velas encendidas en un altar que mezcla flores, agua, imágenes de los que se fueron. El olor a tabaco y a aguardiente mezclado con flores frescas. Y en el centro del patio, un hombre sentado frente a un cajón de madera, con los ojos cerrados. No está tocando todavía, está preparándose, porque antes de tocar hay que pedir permiso, hay que saludar, hay que anunciar quién eres, para qué vienes y con qué respeto te acercas. Eso que en el mundo moderno llamamos networking, los viejos lo inventaron hace siglos, solo que ellos lo hacían con los espíritus. Y cuando ese hombre finalmente pone las manos sobre el cajón y el primer golpe rompe el silencio de la noche, algo cambia en el aire. No es solo sonido, es una llamada, es una puerta que se abre, es una frecuencia específica, diseñada durante generaciones, perfeccionada en secreto, para que ciertos seres, del otro lado de Calunga, reconozcan la llamada y respondan. ¿Y qué es el toque espiritual exactamente? ¿En qué se diferencia del cajón de palo? Porque mucha gente los confunde, y confundirlos es como confundir una conversación de familia con una sesión de trabajo oficial. Las dos son importantes, las dos tienen su lugar, pero no son lo mismo. El toque espiritual es el espacio de los espíritus que acompañan a las personas, los difuntos familiares, los guías de las diferentes corrientes, los protectores que caminan con uno, los médicos espirituales, los indios, los chamarreros, los africanos, toda esa corte invisible que sostiene a cada persona, aunque esa persona no lo sepa, y se hace para agradecer, para celebrar, para resolver situaciones difíciles, para darle a esos espíritus lo que necesitan, para que ellos puedan darte lo que tú necesitas. Porque sí, es una relación de dos vías, no es solo pedir, no es solo recibir, es una alianza, un contrato sagrado entre el mundo de los vivos y el mundo de los que ya cambiaron de forma. Y para que esa alianza funcione, hay que preparar el espacio correctamente. Antes de que suene el primer golpe del cajón, el dueño del portal, que es la persona en cuya casa se hace la ceremonia, prepara una mezcla especial. Flores, agua florida, cascarilla. Esa mezcla se coloca al pie del altar, y todos los que van a participar en la ceremonia, antes de entrar al espacio sagrado, se lavan las manos en esa mezcla. ¿Por qué las manos? Porque las manos son lo que uno usa para hacer en este mundo. Las manos construyen, las manos destruyen, las manos acarician, las manos golpean. Limpiar las manos antes de entrar a un espacio sagrado es declarar que lo que traes contigo viene limpio de intención. Es un gesto pequeño que dice algo enorme. Y después de ese ritual de entrada, el cajón empieza, lento al principio, como cuando uno despierta a alguien con cuidado, porque sabe que el sueño de los espíritus es profundo y que hay que llamarlos con respeto, no con urgencia. Primero se canta en castellano, se empieza con cantos para el Santísimo, para abrir el espacio con luz, para pedir protección, para que todo lo que llegue esa noche llegue con buenas intenciones. Y luego, poco a poco, los cantos van cambiando, se van haciendo más específicos, se llama a las diferentes cortes, la corte negra, la corte blanca, la corte india, la corte médica, cada una con sus cantos propios, con su ritmo específico, con su idioma de llegada. Y entonces, si el espacio está bien preparado, si el cajón está sonando como debe sonar, si los cantos están bien entonados, empieza a pasar algo. Algo que el que no ha visto no puede entender bien con palabras, y el que sí ha visto no necesita que se lo expliquen. Los espíritus llegan, no como en las películas, no con efectos especiales ni luces dramáticas.
llegan a través de las personas, a través de los cuerpos de los que están presentes, que en estas tradiciones se llaman instrumentos o caballos, porque el espíritu necesita un cuerpo para hablar, para moverse, para comunicarse con el mundo de los vivos. Y cuando una persona tiene ese don, esa capacidad de ser vehículo, los espíritus lo saben y lo usan. Y cuando un espíritu se incorpora en un instrumento, el cajón no puede parar. Eso es una regla que no se negocia. Porque si el cajón para en medio de una incorporación, el espíritu queda atrapado a medias, ni adentro ni afuera. Y eso, como me decía mi abuelo con esa tranquilidad que daba más miedo que los gritos, no le conviene a nadie. Por eso el cajonero es tan importante. No es solo un músico, es un guardián del espacio. Es el que mantiene el puente abierto, mientras los que necesitan cruzar, cruzan. ¿Y cualquiera puede ser cajonero? ¿Se necesita alguna ceremonia especial para poder tocar? Los viejos decían que lo mínimo indispensable es estar rayado, haber pasado por la iniciación que te da acceso al mundo del palo, tener el conocimiento de los cantos, conocer los ritmos específicos y tener el permiso del muerto. Ese último requisito, el permiso del muerto, es el que más sorprende a la gente. ¿Cómo se pide permiso a un muerto? ¿Cómo sabes si te lo dio? Y ahí está la belleza de este sistema, porque esa pregunta obliga a mantener una conversación constante con los ancestros, a consultarlos antes de actuar, a no asumir que porque uno sabe hacer algo, tiene automáticamente el derecho de hacerlo. En un mundo que glorifica la acción sin reflexión, esta tradición dice lo contrario. Primero consulta, primero escucha, primero pide permiso y solo después actúa. Y con eso ya tienes suficiente para entender el corazón del toque espiritual. Pero todavía falta lo más importante, el cajón de palo, que es otra cosa completamente, más profunda, más exigente, más poderosa. Y eso te lo cuento en el siguiente fragmento. No te me vayas, que lo que viene vale cada segundo que llevas escuchando. El cajón de palo. Esas 3 palabras que cuando las escucha alguien que sabe, la postura cambia, la atención cambia. Porque esto ya no es una reunión espiritual de familia. Esto es algo completamente diferente. Imagínate que el toque espiritual es una cena en casa, informal, cálida, con la familia reunida. El cajón de palo es una ceremonia de Estado. Y como toda ceremonia de Estado, tiene sus protocolos, sus jerarquías, sus reglas que no se doblan, sus preparaciones que no se omiten. El cajón de palo se convoca para momentos específicos, iniciaciones, rayamientos, fundamentaciones, celebraciones de las entidades, y algo que muy poca gente habla abiertamente, las ceremonias funerarias de los sacerdotes. Cuando un tata o una yaya se va de este mundo, el cajón de palo es la despedida que merecen. No cualquiera convoca un cajón de palo, eso es lo primero que hay que entender. Solo el tata, el sacerdote mayor, el que tiene la potestad, el que fue iniciado y preparado para asumir esa responsabilidad. ¿Y qué pasa si alguien que no es tata quiere dar un cajón? Si un iniciado menor siente que su entidad se lo está pidiendo. Los viejos tenían una respuesta clara para eso. Si la obligación te la impone tu entidad y tú no tienes el rango para asumirla directamente, entonces la das a la prenda de tu padrino mayor. No la ignoras, no la pospones indefinidamente, pero tampoco la ejecutas por cuenta propia. Porque en esta tradición el ego no manda, la jerarquía manda. Y la jerarquía no existe para limitar, existe para proteger. Ahora, ¿qué se necesita para dar un cajón de palo? Porque esto no se improvisa la tarde anterior, esto se prepara con días de anticipación. Un día antes, la prenda come, se le da sacrificio, animales de pluma o de 4 patas según lo que corresponda, porque la prenda necesita estar fortalecida, alimentada, lista para recibir todo lo que va a venir. Al día siguiente se construye el trono, eso que mi abuelo llamaba la choza sagrada, un espacio decorado con ramas de monte, cuji, mango, plátano, guayaba, donde la prenda va a recibir sus ofrendas y su gloria. Y las ofrendas son abundantes, flores, frutas, dulces, comidas variadas y algo muy específico que no puede faltar, el mambavisi. ¿No conoces el mambavisi? Ese es exactamente el tipo de conocimiento que se pierde cuando las tradiciones se alejan de sus raíces. El mambavisi es un ajiaco sagrado, un hervido de verduras y raíces, preparado específicamente para alimentar a la entidad, con cabeza de cochino, con caraotas preparadas de manera especial, con todo lo que le gusta a esa fuerza particular que está siendo honrada. Hay algo profundamente hermoso en eso, en la idea de que las grandes fuerzas del universo,
las mismas que mueven el rayo y abren los caminos, también tienen sus comidas favoritas, sus sabores preferidos, sus gustos particulares, como cualquier abuelo que visitas un domingo. Y cuando todo está preparado, cuando el trono está construido, cuando la prenda está alimentada, cuando el espacio está limpio y cargado, empiezan a llegar los invitados. Tatas y yayas de otras casas, iniciados de diferentes linajes, los cajoneros que van a tocar. Y cada uno, antes de hacer cualquier otra cosa, saluda. Primero se saludan entre ellos, con el saludo específico de la tradición. N'Salam Aleikum, Malekum N'Sala. Ese saludo que viene de tan lejos, que tiene capas de significado que llevan años de estudio descubrir. Y esa frase que muchos repiten sin saber exactamente de dónde viene, tiene una historia fascinante que muy pocos conocen. Los congos que llegaron a Cuba, cuando escucharon por primera vez el saludo árabe Salam Aleikum, que significa que la paz sea contigo, lo adoptaron, lo hicieron suyo, y le dieron su propio significado dentro de la tradición. Relacionaron Malekum con la palabra manos, Insala con movimiento, de manera que el significado que los paleros le dan es algo así como muevo mis manos y tú las mueves conmigo. ¿Puedes imaginar algo más hermoso como saludo entre personas de la misma tradición? No solo te digo que te saludo, te digo que estoy dispuesto a moverme contigo, a trabajar contigo, a caminar contigo. Somos uno en el movimiento. Y después de saludarse entre ellos, todos saludan al Nfumbi, al muerto que vive en la prenda, al que hace posible todo lo que va a suceder esa noche. Porque sin el Nfumbi no hay cajón de palo. Sin el muerto no hay ceremonia. Sin los ancestros no hay nada. Y entonces sí, entonces los cajoneros toman su lugar. Piden licencia a las entidades de la casa, para que no haya choques energéticos, para que las fuerzas que vienen de afuera puedan coexistir en armonía con las que ya viven ahí. Porque sí, los espíritus también tienen que llevarse bien, y no siempre es automático. Por eso se pide licencia, por eso se anuncia la visita, por eso todo tiene su protocolo. Y cuando el cajón empieza a sonar de verdad, cuando los cantos lentos van acelerando, cuando el ritmo va subiendo y se hace la puya, esa llamada específica y urgente que le dice a la entidad, ya es hora, ya te estamos esperando, ven. Algo en el espacio cambia. El aire se pone denso de una manera diferente. Las velas se mueven sin viento. Los que tienen sensibilidad lo sienten primero en la piel. Ese escalofrío que no es frío. Esa presión en el pecho que no es miedo. Es reconocimiento. Y cuando un perro de prenda, que es como se llama al iniciado que recibe a un Nfumbi, empieza a incorporar, el cajón no para, nunca para, hasta que el muerto manifiesta que quiere irse, hasta que él mismo da la señal, hasta que la despedida es completa. Porque abrir una puerta y cerrarla a medias es peor que no abrirla nunca. Eso es el cajón de palo en su esencia, no un espectáculo, no un show. Una conversación sagrada entre dos mundos, facilitada por el ritmo, sostenida por el respeto y guardada por el conocimiento de los que saben. Y en el último fragmento de este primer tomo, te voy a dejar con algo que mi abuelo me dijo la primera vez que me llevó a un cajón de palo. Algo que tardé años en entender completamente y que cuando lo entendí de verdad, cambió todo. No te me vayas, que lo que viene es el regalo de este tomo. Mi abuelo me llevó a mi primer cajón de palo cuando yo tenía 9 años. No me preguntó si quería ir. No me explicó nada antes. Solo me tomó de la mano una noche y me dijo, camina. Y yo caminé, porque cuando mi abuelo decía camina, uno caminaba. Sin preguntas, sin dudas, con la certeza de que a donde él te llevaba, valía la pena llegar. Era una casa pequeña en un barrio que ya no existe, con el patio lleno de gente que yo no conocía, con velas que hacían bailar las sombras en las paredes, con ese olor que solo existe en ciertos lugares, tabaco, aguardiente, flores,
tierra mojada y algo más que no tiene nombre pero que el cuerpo reconoce. Reconoce como hogar. Yo me quedé pegada a la pierna de mi abuelo toda la noche, viendo, escuchando, sintiendo cosas que no podía explicar pero que tampoco quería que pararan. El cajón empezó lento. Esos primeros golpes que suenan como preguntas. ¿Están ahí? ¿Nos escuchan? ¿Están listos para venir? Y los cantos empezaron. Primero en castellano, luego mezclado, luego en una lengua que yo no entendía con la mente, pero que algo muy adentro de mí reconocía. Como cuando escuchas una canción que juras no haber oído nunca, pero que te sabes de memoria. Y entonces pasó algo que cambió mi vida. Un hombre que había estado tranquilo en una esquina, de repente no era el mismo hombre. Su cuerpo cambió, su postura cambió, sus ojos se pusieron de otro tiempo. Y yo me apreté más a la pierna de mi abuelo. Él me miró hacia abajo, con esa calma que tenía, con esa paz que no era indiferencia, sino la paz de los que han visto esto muchas veces, y cada vez que lo ven, se maravillan igual. Y me dijo bajito, muy bajito, para que solo yo escuchara: no tengas miedo, Yaya. Lo que estás viendo no es magia, es memoria. No es magia, es memoria. Tardé años en entender completamente lo que eso significaba. Años de estudio, años de ceremonia, años de preguntas y respuestas y más preguntas. Pero una noche, muchos años después, sentada frente a mi propia bóveda, con mis propios muertos mirándome desde el otro lado del agua, lo entendí. Lo que esos ancestros hicieron, al preservar estos rituales en las condiciones más imposibles, al guardar estos cantos en la memoria cuando no podían escribirlos, al mantener vivos estos ritmos cuando estaba prohibido tocarlos, no estaban preservando una religión, no estaban preservando una cultura, estaban preservando una tecnología. Una tecnología de la conciencia, una manera de acceder a dimensiones de la realidad que la mente ordinaria no puede alcanzar sola. Una forma de comunicación con las fuerzas más profundas del universo que no necesita satélites, ni cables, ni señal de internet. Una tecnología que funciona con algo que nunca se va a quedar sin batería: el cuerpo humano, el ritmo, la intención, la fe. Y esa tecnología, ese conocimiento que sobrevivió el océano, y las cadenas, y las prohibiciones, y los siglos, está aquí, esta noche, en esta voz, en tus oídos, en tu memoria que ya está despertando, aunque todavía no sepas exactamente de qué. Y yo necesito que sepas algo antes de que terminemos este primer tomo. Algo que no está en ningún libro académico, algo que no se enseña en ninguna universidad. Cada vez que alguien escucha estas historias y siente ese jalón en el pecho, y entiende aunque sea una pequeña parte de lo que estoy contando, en algún lugar del otro lado de Calunga, alguien se alegra. Un viejo que tocó el cajón en secreto sonríe. Una mujer que cantó bajito para que no la escuchara el amo respira. Un anciano que eligió a un joven y le dijo: siéntate, que te voy a contar algo que no se puede perder, descansa. Porque el conocimiento llegó, porque la cadena no se rompió, porque el tambor nunca cayó. Y ahora escúchame bien, porque lo que acabo de contarte es apenas la puerta de entrada. En el tomo 2 vamos a entrar al monte de verdad, ese monte que los congos llamaban la farmacia más grande del universo y la iglesia más antigua del mundo. Vamos a hablar de Nganga, de cómo se construye una prenda de verdad, de qué hay dentro, por qué hay dentro lo que hay, y qué tipo de poder, completamente real, completamente verificable, tiene una Nganga bien fundada y bien atendida. Vamos a hablar de Lucero Mundo, el más pícaro, el más impredecible, el dueño de todos los caminos, que puede abrirte el mejor de los destinos o cerrarte todas las puertas al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo trates. Y vamos a hablar de algo que muy poca gente se atreve a contar en voz alta,
los secretos de los bilongos, las preparaciones, las recetas que los viejos guardaron celosamente y que yo voy a revelar, una por una. Porque este libro no es solo una historia, es un legado. Es la enciclopedia que mi abuelo quiso que existiera, la que los viejos no pudieron escribir porque escribir era peligroso, la que las generaciones siguientes necesitan para no empezar de cero, para no tener que descubrir solos lo que ya fue descubierto. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó a escuchar. Algo en ti cambió, algo se movió, algo que estaba dormido parpadeó. El tambor que nunca calla ya está sonando en ti. Yo soy Yayankisi Lumban Pemba, y esto que escuchaste esta noche no te lo inventé yo. Me lo contó mi abuelo, que se lo contó el suyo, que se lo contó el suyo, que se lo contaron los que cruzaron el mar con el alma intacta y decidieron que esto no podía perderse. Y ahora tú también lo sabes. Y lo que se sabe no se puede desaprender. El tomo 2 ya está esperando. Y te prometo una cosa, lo que viene hace que esto que escuchaste hoy parezca el calentamiento. Salam aleikum, hermano, hermana, hasta el tomo 2. El tambor nunca calla. Y así, el tambor descansa. Por ahora. Ha llegado el final del tomo 1 de El tambor que nunca calla. Memorias, misterios y verdades de los pueblos que cruzaron el mar con el alma intacta. Narrado por Yayankisi Lumban Pemba. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, cada pausa, cada secreto que se fue revelando, quiero que sepas algo. Esto no fue un audiolibro, fue una ceremonia. Y tú, sin saberlo quizás, fuiste parte de ella. El conocimiento que recibiste esta noche viene de muy lejos, de bocas que ya no están, de manos que ya no tocan, de ojos que ya no ven este mundo, pero que desde el otro lado de Kalunga siguen cuidando que este conocimiento no se pierda. Y ahora ese conocimiento vive en ti también. Cuídalo, respétalo, y cuando llegue el momento, pásalo. El tomo 2 ya está esperando, con más secretos, más misterios, más verdades que los viejos guardaron celosamente y que yo voy a revelar, una por una. En el tomo 2 entraremos al monte de verdad. Hablaremos de la nganga, del lucero mundo, de los bilongos y las preparaciones sagradas, de los secretos que solo los iniciados conocen y que esta noche tú también vas a conocer. No te me vayas lejos. Si deseas adquirir la versión impresa o digital de este libro, encuéntrala en Amazon bajo el título El tambor que nunca calla, tomo 1, de Yayankisi Lumban Pemba. Para consultas sobre la serie completa, adquisición de tomos físicos o permisos de uso del contenido, escríbenos directamente al correo que encontrarás en la descripción de este video. Suscríbete al canal para recibir cada nuevo tomo en el momento en que se publique. Activa la campana. Comparte este audio con alguien que sientas que necesita escucharlo, porque el conocimiento que no se comparte, se muere. Y este conocimiento lleva demasiado tiempo vivo para morirse ahora. Este material es propiedad intelectual de Yayankisi Lumban Pemba. Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial, distribución, comunicación pública o transformación sin autorización expresa del autor. El contenido de este audiolibro tiene fines educativos y culturales. Representa tradición oral transmitida de generación en generación. Su propósito es preservar y difundir el patrimonio cultural afrocubano. El tambor que nunca calla, tomo 1 de 77, narrado por Yayankisi Lumban Pemba. Salam aleikum. Que los ancestros te cuiden el camino, que Nzambi te ilumine los pasos y que el tambor nunca calle en tu corazón. Hasta el tomo 2.